Amables amigos de todo el territorio de la República Dominicana que nos ven a través de Teleimpacto, canales 22 y 52. También los de el exterior a través de Televisión Dominicana, como también los que nos ven en diferido en nuestro canal de YouTube Primera Hora TV. Nosotros les damos las gracias, como siempre, por estar con nosotros desde tempranito a esta hora de la mañana para nosotros ofrecerles el contenido que hemos preparado para todos en este día, en este jueves. Es el día jueves 30 del mes de agosto del año 2018. Gracias por su sintonía y el equipo siempre se reúne para presentarles noticias, entrevistas, deportes, opiniones, comentarios, noticias, todo lo que tiene que ver para que usted inicie el día bien informado, que se incorpore a la actividad laboral de este día con todo lo necesario en torno a lo principal que acontece aquí en el país y en el exterior. Buenos días de inmediato a Santiago Cuesta Curi. Cuesta, ¿cómo van las actividades? ¿Cómo va todo? Bueno, señor, buenos días, don Henchi. Gracias. Ya fue enviado a primera hora. Muy bien. Usted puede verificar. Okay. Nada, un día, un cambio como siempre. Este es un país de cambios, pero de cambios de 24 horas. De una manera rápida. Busca. Ayer tuvimos una gran vaguada. Llovió en la tarde. Después del mediodía y parte de la noche, no sé en qué otra parte del territorio nacional también hubo estas precipitaciones, las cuales habían sido anunciadas por meteorología para el miércoles, estaba establecido, pero que a pesar de todo eso, el calor persiste. Fíjate que anoche yo le decía a Sonia, pero hace calor a las 10 de la noche, hora que ayer me pasé con una hora para acostarme, pero fue que dormí un poquito en la tarde. En la tarde, correcto. Porque a raíz de la lluvia me fui a la casa. Sí, muy bien. No había condiciones. No había condiciones. En Santo Domingo para estar. No, estaba totalmente inundada. Mira, pero señores, buenos días. Debo darle gracias a Dios, a Jesucristo, que cada mañana nos permite, tanto a mí como a Henchi, a Carlos, todo el equipo, poder estar con ustedes, al igual que a los dominicanos en el extranjero y a los de aquí en la República Dominicana. Estamos todos agradecidos por las bendiciones que nos envían y que compartimos, tanto Henchi como yo, con ustedes. Y le agradecemos infinitamente todas esas maravillosas palabras que ustedes nos envían. A Olga, la señora Olga, que nos escribió anoche, a Hilda, señora Hilda. Gracias a ella, igual que a Rosa Fernández, por su mensaje de ayer, en sus comentarios, tanto para mí como para Henchi. Y así es, nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes y esperamos no fallarle, porque esa es la mayor preocupación de ustedes. Henchi y yo siempre comentamos de que los seguidores de los peloteros, de los artistas y de los comunicadores y periodistas son iguales. Y la desilusión llega cuando sale a la luz pública actos indebidos de esas personas. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo humano, humilde, el que nos ha caracterizado durante tantos años y que esperamos en Dios y en fe que tenemos de no romper con ese esquema. Yo sé que ni Henchi ni yo, ambos estamos preparados para vivir esta etapa de la vida donde la delincuencia, la corrupción, la impunidad, el robo, la prostitución y todo lo que está afectando el desenvolvimiento de los dominicanos, nosotros luchamos contra ellos, no que no venga a nosotros. No creo que tenga espacio. ¿Tú crees, Henchi? No, bajo ninguna circunstancia, porque al fin y al cabo quienes tienen esa actividad de lobismo, de tratar de incidir en otros, saben en quiénes son los vulnerables y quiénes tienen la necesidad de eso, porque de lo contrario, hay que decir que ellos han sido exitosos porque una parte importante, no estamos diciendo nada extraño, la población percibe que una parte importante de la gente que tiene el oficio de comunicar ha sido corrompido.
No, algún tipo de compromiso asume. Yo no diría que ha sido corrompido o corrompidas. Ellos eran corruptos. Como decía Marcelo Debrecht, con los políticos. Con los políticos. Ellos eran corruptos. Nosotros no hemos corrompido a nadie. No, por eso sí. Ellos estaban corrompidos. Oye, es terrible. Por eso te digo que se hace difícil que alguien se te acerque a ti o a mí en el aspecto de la corrupción. Porque al vernos como nosotros nos manejamos y que no tenemos nada que ocultar. No, y las posiciones que asumimos, entonces, francamente, ese con toda responsabilidad y toda la valentía que hay que tener en un país como este. Sí, eso hay que decirlo, ¿eh? Entonces, en base a eso... Cuando los seguidores nuestros, los que tenemos contacto con nosotros, ellos nos dicen todo lo que nos dicen, es porque ellos saben las características de este país. Sí. Que hoy fijar posición y asumirla con valentía es una muestra de valor, donde todo está casi comprado. Yo diría también de honor y de respeto. Claro, que de mucha dignidad. Y de dignidad a su familia y a la persona. Claro. Porque esto es un ejercicio de dignidad y de respeto. Así es. Porque tú estás hablando para otros y tú influyes en otros. Así es. Entonces, todo eso tiene que tener un marco de referencia de respeto. Así es. Y de honestidad que se percibe. Mira, Genchi, decía Víctor Hugo, el gran escritor francés, ¿no? De aquella famosa obra Los Miserables. Los Miserables. Y que Víctor Hugo se creyó también tan grande que quiso que la Torre Eiffel se le pusiera su nombre. Se le pusiera su nombre. Fíjate dónde llegó. Se elevó demasiado su autoestima. Su autoestima. Pero no se puede ignorar la grandeza de este inmenso escritor europeo. Así es. Francia, uno de los más grandes que ha tenido el mundo de la literatura. De la literatura. Sí. Entonces, en una de sus citas, de sus obras, no sé si en esa misma de Los Miserables, creo que no, creo que fue en otra que lo leí. Víctor Hugo decía que una escuela más significaba una cárcel menos. Sí. Óigame qué postulado decía el gran Víctor Hugo, que una escuela más significaba una cárcel menos. Ojalá eso fuera cierto en estos tiempos, porque cuando usted se da cuenta que quienes han desfalcado el Estado Dominicano y quienes están siendo perseguidos en el mundo y quienes han sido acusados y encarcelados son personas que fueron a la escuela, porque Norberto Odebrecht es un ingeniero talentoso. Joao Santana es un publicista talentoso. Y están acusados de malversación, de robo, de soborno al más alto nivel en el mundo. Y cuando usted busca la lista de los políticos, usted se da cuenta que fueron a la escuela. Que el postulado de el gran Víctor Hugo, de que una escuela más significaba una cárcel menos, no representó para ello esa parte. Ahora, hay que ver por qué no la representó. Porque si usted busca a Lula, está en la cárcel. Usted busca a Dilma y fue destituida. Usted se va a un Perú donde 4 presidentes que fueron a la escuela talentosos, como Alan García, Alejandro Toledo, miembro del BID, economista, Ollanta Humala, y Pedro Pablo Kuczynski, PPK, todos acusados de haber participado en la ofrenda económica de Odebrecht. Y si usted se va ahora mismo, Tony Saca... Por aquí hay Santiago Fujimori también, ¿eh? Pero así, ahí hice más atrás. Sí. Un ingeniero de más alto nivel, sí, japonés, de descendencia japonesa. Así es. Sí, Fujimori, Alberto Fujimori. Entonces, eso es solamente en el Perú. Entonces usted se traslada y se va a otros países. Martinelli, Tony Saca, que le leyeron ahora, esperar en estos próximos días cuál va a ser su condena de él y su equipo.
Usted se va al difunto Flores en El Salvador, también a Funes, y usted sigue y busca el talento de Correa, de la Kirchner. Pero usted busca dos que no fueron a esa escuela con talento, y por eso estos fueron más ladrones o corruptos que criminales, el caso de Ortega y de Maduro, que ambos no tienen un talento de escuela, los dos. Por eso su accionar de corrupción lo comparten con la agresividad y la muerte. Entonces, cuando usted busca y viene a la República Dominicana, andando por ese panorama presentado, de ese postulado, de ese gran Víctor Lugo, de que una escuela más significaba una cárcel menos, el resultado en la República Dominicana es que hacen falta más cárcel que escuela. Oigan, por la cantidad de presos preventivos y no preventivos que tenemos en las cárceles, que están destinadas para 2.000, 1.500 y tienen 8.000 y 6.000. Una cosa exagerada. Aquí estamos en la revolución de las escuelas, pero es un país donde tiene que haber una revolución de las cárceles, porque son tantos escándalos de corrupción, de criminalidad, de drogadicción, de narcotráfico, que entonces se rompe con el paradigma del postulado de Víctor Lugo. Ahora, ¿qué pasa en la República Dominicana si nos vamos a ese postulado del gran Víctor Lugo, de que una escuela más significa una cárcel menos? Bueno, lo que pasa es que en los partidos políticos de hoy en día, no en el pasado, las escuelas políticas no funcionan. Cuando estaba Peña Gómez dirigiendo el PRD y Juan Bosch el PLD y Joaquín Balaguer, aunque no era él, pero estaba la OCA, donde Caunabo Javier Castillo dirigía la Escuela Social Cristiana del Partido Reformista Social Cristiano, que aunque se cometían actos, porque no podemos decir que no, de corrupción en la era de Balaguer, no eran tan aberrantes, ni en monto, ni en cantidades, ni en ubicaciones dentro del tren gubernamental, como lo son ahora en estos últimos 22 años, donde las escuelas políticas no funcionan en los partidos políticos. Por eso es que el sitio más seguro, el sitio más educado, sin tener escuela, para hacer actos de corrupción, es el miembro de un partido político en la República Dominicana. No digo de todos, pero sí de los principales. Porque allí se escuden, allí hay un nido que intercambian, interactúan de intelectuales de la corrupción con los nuevos que llegan. Entonces, la escuela que está activa en los partidos políticos es la de la corrupción. Por eso no sorprende a nadie que cualquier ministro, no importa el rango dentro del partido, es un corrupto. No importa que usted sea senador, diputado, alcalde de un partido, es corrupto. Porque es una escuela. Entonces la escuela que funciona dentro de los partidos políticos es la de la corrupción. Ahí se invierte el postulado, nada más y nada menos que de Víctor Lugo, de que una escuela más significaba una cárcel menos. Allí es al revés, dentro de los partidos políticos. Ni hay escuela, pero tampoco hay cárcel para ellos. No existe ninguna de las dos. Porque usted no me puede decir a mí que Diandino Peña no fue a la escuela, que Víctor Díaz Rúa no fue a la escuela, que Félix Bautista no fue a la escuela, que Pimentel Caré no fue a la escuela, que el director del CEA,
Pedro Pablo Mota no fue a la escuela. Que Alberto Holguín no fue a la escuela. Que Temito Clemontán no fue a la escuela. Y todos los encartados de Odebrecht, Tommy Galán fue a la escuela. Unos son ingenieros, otros son contables, otros son economistas. Fueron a la universidad, no simplemente a la escuela. Ahora, cuando salieron de eso, y entonces usted busca a quienes han dirigido el país, cuando salieron de la escuela, de su preparatoria, de su universidad, entonces entraron al sistema de los partidos donde se enseña la corrupción y donde se practica la impunidad, donde se implementa el ocultamiento, donde existe el favoritismo, donde permanece totalmente lo que significa no acusar de uno ni el otro, de callar. No importa el partido, si eres corrupto, yo no puedo sacar a la luz lo tuyo, porque yo no sé lo que me va a tocar mañana. Donde en un país, un presidente que fue a la universidad dijo que ningún presidente podía tocarse por corrupción, ni podía ir a la cárcel, aún siendo corrupto. Hipólito Mejía, que este domingo lanza sus aspiraciones. Y quien dijo además que a un compadre de él, que aunque usaba los teléfonos, aunque hacía malversación, que lo siguiera haciendo, en respuesta a Nuria Piera. Y si usted se va, en el caso de Leonel Fernández, ya usted sabe lo que existe. No hay que buscar más nada. Porque Félix Bautista es hijo de sus entrañas. Por lo tanto, nunca puede ser señalado como corrupto. Igualmente pasa con Danilo Medina y todos los acusados de corrupción, porque todavía mantiene como director del CEA a un hombre que fue señalado en la televisión por corrupción y sigue siendo el director del CEA. Y de Andino Peña está en su casa. Y a Alberto Holguín le dieron un no al lugar, cuando el mismo Estado, el mismo gobierno lo acusó de falco de 1.000 millones. La onza, hasta muerte. Y nada, algo simple en una sociedad que demanda la educación de sus políticos y el cese de la violencia, de la corrupción y de la impunidad. Por eso no nos puede sorprender ni a ustedes que en el día de hoy aparezca en los medios la información sobre el caso que estremeció esta sociedad de Emily Peguero, donde un abogado sin principio, porque así que hay que decirlo, defensor de un criminal llamado Marlon Martínez, quiere inhabilitar a la jueza que lleva el caso, acusándola de que está parcializada con el caso a favor de los acusados. ¿O acaso ese abogado quiere decirle a esta sociedad que Emily se mató ella misma y se sentó dentro de una maleta y se tiró ella misma en una finca? ¿Acaso el Bolívar que dio todas las informaciones es un loco? ¿Acaso una carta que envía la responsable directa también, la madre Marlene Martínez, a la madre de Emily Martínez, donde ella hace un mea culpa de lo que sucedió con esa niña? Y que entonces la sociedad tenga que esperar, como pasó con el caso del niño Nyena Ibal, a todas las diabluras de una defensa que quiere contraacusar, y que los jueces, el Ministerio Público, mantenga ese juego y no se determine que esos jueces deben de seguir en el día de hoy, y que el 14, como se estableció, del juicio de fondo, no se paralice más.
para que la paz de esa familia vuelva, aunque sea mínima, porque no la van a tener nunca por la muerte de su hija. Oh, pues no fueron a la escuela ellos dos, los de la familia Martínez. Y aún así estamos viviendo bajo ese esquema. Una sociedad donde tenemos una revolución educativa. Sin embargo, la revolución que hay que hacer en el país es contra la corrupción y la impunidad, contra el robo burdo al erario público, como la opulencia de políticos que ayer no tenían nada, hoy exhiben millones y patean bajos de dinero y se burlan de uno, pero se burlan de todo un pueblo, porque a ellos no les importa. La escuela donde fueron a estudiar fue la escuela del partido, y el partido lo único que hace es enseñar corrupción e impunidad, cómo robarse el dinero, cómo alimentarse entre ellos mismos. Esa famosa historia de Alí Baba y los 40 ladrones dentro de los partidos políticos no es una historia ni es una fábula, es una realidad. Hay cabezas dentro de los partidos que dirigen las mafias de la corrupción. Hay cabezas que dirigen las mafias en la justicia. Entonces, este apoyo que le daría a una sociedad, ese postulado de Víctor Hugo, de que una escuela más significaría una cárcel menos, ojalá fuera cierto. Ojalá esa escuela más llegue a los partidos políticos para concientizarlo, para educarlo, para prepararlo, para honrarlo, para dignificarlo, para convertirlo en entes de bien social moralmente, y no para seguir al libre albedrío de cómo es mejor y en cuál partido me conviene más, porque allí la corrupción es libre e independiente, ajena a la sociedad y sobre todo alejada totalmente de lo que significan las condenas. No podemos seguir así. Debemos de insistir y confiamos y estamos dispuestos y creemos en el postulado de Víctor Hugo de que una escuela más significa una cárcel menos. Pero ¿para quién son las escuelas? Las tandas extendidas solamente. Las escuelas para los niños y adolescentes. Hoy las escuelas dentro de los políticos, para que entonces, después de su formación académica, se conviertan en hombres y mujeres de bien, que no acudan a robarse lo que no le corresponde, porque cuando lo hacen, matan vidas, prostituyen niñas y adolescentes, violan los derechos humanos y sobre todo delimitan el crecimiento moral y social de un país. Así no puede seguir la República Dominicana, queridos dirigentes y dueños de los partidos políticos. Señor Gente. Bueno, muy bien. En el año 1994 a 1997, en la República Dominicana, se presentó como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de los Estados Unidos en nuestro país, la señora Donna Reinach. Todos esos años de historia de relación entre Estados Unidos y la República Dominicana, fundamentalmente a raíz de lo que quedó de la intervención de 1916, cuando los Estados Unidos tuvieron la oportunidad de organizar aquí en el país hasta el sistema financiero que regía en nuestro territorio, como también
la regularización y control de las aduanas debido a que la República Dominicana había firmado antes de eso un acuerdo con los Estados Unidos de que se encargaría de pagar la deuda que la República tenía con Europa, y a raíz de la intervención de 1916, producto de que la República Dominicana no estaba cumpliendo real y efectivamente con la Comunidad Europea, con las obligaciones que había pactado. Es entonces cuando, producto de la inestabilidad política que el país, por la que el país estaba pasando, entonces se produce la intervención de los Estados Unidos a nuestro territorio y asumen entre ellos pagar incluso la deuda que tenía el país con Europa, y de ahí entonces es que se apoderan de las aduanas con el objetivo de ellos cobrarse el dinero que habían pagado a Europa producto de la deuda que nuestro país tenía con ese continente. De ahí en adelante ha sido unas relaciones que, aunque muchas veces tortuosas y que han atentado contra la soberanía de nuestro territorio, no ha sido menos cierto de que ellos también han ido estableciendo intereses, inversiones y acuerdos entre nuestro país y otros con la República Dominicana. De aquel tiempo a esta parte es Donna Rinac la primera, 94-97, y ahora Robin Braisten, que es la señora que se encargará de la legación diplomática de los Estados Unidos en nuestro país, y que llega hoy a las 2 de la tarde en un vuelo comercial de American Airlines procedente desde Miami, para de inmediato dirigir un mensaje a la nación, aunque no respuesta de los periodistas, porque según el protocolo ella no puede hacerlo hasta que no sea recibida, hasta que no asuma, hasta que no sea recibida ya formalmente por el presidente de la República, como se estila, aceptando la carta credencial. Entonces eso es para hoy a las 2 de la tarde. Y quise hacer esta afirmación, dar esta información, porque ustedes saben que de todos los embajadores que vienen a la República Dominicana, el que realmente es noticia es el embajador de los Estados Unidos. Se ha preparado el Salón de Embajadores, se ha decorado para una mujer, y Robert Copeland, quien es el que funge como diplomático en la actualidad, es quien encabeza la delegación diplomática de la República Dominicana para ir a recibir a quien se encargará de ella. Así es que eso es para hoy a las 2 de la tarde. La seguridad ciudadana, la educación y el medio ambiente serán parte de las actividades fundamentales a las que ella se dedicará aquí en la República Dominicana. Eso es lo que tiene que ver con eso. Pero entonces yo quiero hacer otra parte, otro comentario, porque yo voy a retirarme de la política en lo que queda de esta semana y la otra. Hay que dedicarle tiempo a las cosas de la gente, porque aquí está pasando muchas cosas, y nosotros no, además de que la política es importante para nosotros, bueno, también es importante lo que la gente está pasando. O sea, eso hay que dárselo a conocer a la gente y tenemos que darle el seguimiento que eso amerita. Y quiero tomarme lo que resta de esta semana y la otra para buscar las cosas que a la gente quiere que se les trate. Miren, a mí me ha llamado poderosamente la atención. Ustedes saben que este es un país cuyo empleo no tiene calidad. ¿Cuándo decimos que un empleo es de calidad? Bueno, cuando es ocupado por gente debidamente preparada para la función, cuando tiene una debida regulación, cuando tiene los beneficios laborales y cuando tiene un buen sueldo. Entonces, aquí ustedes saben que uno de los elementos fundamentales que estamos pasando los dominicanos es de que tenemos una ley que dice que el 80% de la mano de obra o de la labor producida en el país debe ser para los dominicanos y un 20% para los extranjeros en condiciones de legalidad, no para los que están de manera transitoria. ¿Y cuándo se considera que una persona está en un territorio de manera transitoria? Cuando anda con una visa de paseo
o cuando viene necesariamente a una labor de estudio o de investigación. Eso no aplica para que usted pueda incorporarse al mercado laboral de la República Dominicana, pero tampoco de ningún otro país, porque usted viene con actividades específicas y el visado que usted obtuvo en la embajada, en el consulado de nuestro país, en el suyo, o sea, en el que usted viene, es precisamente con un tipo de clasificación de visado. Por eso ustedes ven que los Estados Unidos, visa de paseo, B1, B2, la isla, de todo eso, porque usted tiene un visado, solicita un visado para ir a desarrollar una determinada función o actividad. Ya para usted trabajar, ya se necesita otro tipo de visado de clasificación o de consideración para que usted pueda ir a ejercer una labor al territorio donde usted va. O Pero sustentado por una empresa cuya responsabilidad de su llegada, de su estadía, de sus gastos, está a cargo de ella. Exacto. Entonces, eso es lo que te permite tener un visado de trabajo. Sí. Entonces, hay que mencionar, y quiero decir, hacer este comentario, porque generalmente soy una persona que las actividades son muy específicas de las que siempre he tenido, y por lo tanto, para conseguir las cosas que son necesarias para yo desarrollar mis actividades, debo ir a lugares específicos a buscar lo que yo necesito. Entonces, esa asiduidad mía a esos negocios y a esos lugares de servicios me llevan a mí a estar en contacto con la gente que en esos lugares trabaja. Pero hace cierto tiempo me está llamando poderosamente la atención que precisamente a los lugares donde voy me encuentro de que las personas que trabajan ahí son sustituidas por extranjeros. Hasta el extremo de que ya hay en muchos de ellos que son más los extranjeros que los dominicanos. Generalmente, venezolanos, cubanos y muchos países del centro del Cono Sur que están aquí en el país, como Perú, Y Ecuador. Bolivia y Ecuador también. Entonces, ahí del Salvador también. Entonces, yo me refiero a lo siguiente. Miren, ustedes saben que la Cancillería de la República Dominicana en los últimos tiempos ha dado información de cuáles dominicanos pueden ir a otros países sin necesidad de visado. Solamente el pasaporte, un vuelo y pueden llegar. Pero eso no es solamente de los dominicanos hacia esos territorios, sino de esos territorios a la República Dominicana. Y sé de antemano que el hecho de esos visados y esos permisos migratorios están sobre la base de la presencia aquí como visitante. Ahora, si usted viene con el objetivo de trabajar, ya es otra la documentación que usted tiene que recibir, como también es otra la regulación por la cual usted debe pasar en nuestro país. Pero como aquí necesariamente no hay la forma de cómo el Estado darle seguimiento a la utilización de los pocos y pírricos empleos que produce el sector privado y el mismo Estado, no tienen bajo ninguna circunstancia la posibilidad de poder determinar hasta dónde la mano de obra dominicana está siendo desplazada por extranjeros irregulares para establecer la función en el país. Entonces, ya me encuentro en sitio que hay 3, 4, 5, 6, 7 empleados y ya me encuentro que 5 son extranjeros o extranjeras y 2 dominicanos. Y uno sabe que es en condición de irregularidad la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque es la misma Cancillería y el mismo Ministerio de Trabajo que no tienen la información, y la poca información que tienen van precisamente en la dirección de que quienes están ocupando esos puestos de trabajo no son para realmente ocuparlos por la documentación que los ampara para estar en el territorio de nuestro país. Entonces yo digo, las centrales sindicales, Gabriel del Río, Don Pepe Abreu, Eulogia Familia, todos esos organismos, todas esas centrales, esos sindicatos, esas organizaciones que tienen que ver y que se dedican a la defensa de los puestos de trabajo y de los trabajadores, yo entiendo que deben hacer lo posible de ponerle atención a eso,
porque si ciertamente el empleo que se produce aquí en nuestro país no es un empleo de calidad, yo entiendo siquiera de que esas venezolanas que están en esos centros gráficos, que están en esas bibliotecas, que están en esas librerías y que están en esos lugares de audio, de sonido, de televisión y de todo ese tipo de cosas, de todos esos tipos de negocios, yo creo que debe hacerse lo posible de que las organizaciones de la sociedad dedicadas a defender los puestos de trabajo y los trabajadores deben hacer lo posible entonces de tratar de ver qué pueden hacer, porque si ciertamente no son empleos de calidad, pero aquí hay muchachos que incluso hay propuestas de gubernamentales en elecciones que hablan del primer empleo, que hablan del primer trabajo, y eso entonces, eso se ha quedado en el aire. Pero que aunque sean empleos que no sean de calidad, yo creo que hay muchachos que esos 5,000 o 6,000 pesos o 4,000 pesos que puedan percibir por medio tiempo de trabajo, yo creo que sería importante para un estudiante universitario que pueda percibir ese dinero. Que aunque no es mucho, pero media tanda, medio tiempo, les puede ayudar siquiera para pagar la universidad o ayudarse con el pasaje o cualquier otro tipo de necesidad que tenga que cumplir con ese dinerito que se pueda ganar ahí. Y al mismo tiempo sirve para tener la primera experiencia que puede contribuir para que en el futuro él pueda ocupar en otro lugar el mismo empleo o especializarse o tener la base necesaria de conocimiento para poder desarrollarse en el mismo, tener su propio negocio o de lo contrario mudarse a un lugar donde el empleo sea más digno. Entonces a mí me llama poderosamente la atención y creo que las organizaciones no gubernamentales de la sociedad, los grupos sindicales, los partidos políticos y todo lo que tienen que ver, una forma de defender los intereses de la población dominicana es precisamente defendiendo el poco empleo, que aunque no sea de calidad, ni el privado ni el del Estado, y aunque sea muchas veces irregular, porque no tienen, no producen ni crean las condiciones para que pueda haber una seguridad social de esos empleadores, de esos empleados por parte de los empleadores, de que no haya necesariamente una labor social que contribuya a que ellos puedan mejorar o tener ciertas facilidades en su desarrollo como empleado y que puedan ganarse un dinerito más o extra de cualquier forma que pueda complementar el empleo. Yo creo que, y llamo la atención a través de este medio, a todas esas organizaciones, gubernamentales o no, que tienen la función de la especialización y de la capacitación y la defensa del empleo, a que por favor se unan y puedan implementar políticas y proyectos que vayan con el interés de que se pueda defender, aun sea mínimamente el 80-20 incumplible, sécula seculorum en nuestro país, pero que al fin y al cabo parece que no es de interés de los sectores políticos del país que dirigen el Estado y que están llamados a cumplir con esta prerrogativa del Código Laboral de la República Dominicana. Uno de los códigos más importantes del país porque tiene que dar al traste precisamente con el desarrollo del ciudadano que después de 18 años ya está en capacidad de incorporarse a la población económicamente activa de la nación y que al mismo tiempo son los medibles para cuando se va a determinar cuál es la tasa de desempleo, de subempleo o de desempleo en la República Dominicana. Entonces, sobre esa base yo llamo la atención a través de este programa y me sumo y estaría en condición también de sumarme para lo que sea con el objetivo de poder defender, aun sea mínimamente, el empleo de poca calidad que tenemos, pero es el que tenemos y yo creo que aún así debe ser dirigido para que se defienda el 80-20 que estipula el Código de Trabajo, el Código Laboral de la República Dominicana. Mira, gente, tu preocupación tiene toda la lógica del mundo. Ahora hay que ver por qué se ha llegado ahí. Lo primero es que hay una política de Estado migratoria que tal como está al descubierto, la República Dominicana ha abierto sus brazos a casi el mundo entero. Al abrir los brazos al mundo entero, sin ningún tipo de objeción migratoria, solo un pasaporte, ni siquiera visa para muchos,
está llevando a muchas personas de muchas naciones donde hay conflictos económicos y problemas de empleo a venir a un país donde sale constantemente a través de la CEPAL y de los medios informativos de nuestro país de que es la economía más estable y de más puje y de progreso en los últimos 20, 22, 30 años. Una economía que al parecer tiene un crecimiento económico estable mínimo de un 5%. ¿Por qué la gente migra de un país a otro? Por buscar mejores condiciones de vida. Y más si en tu país hay problemas políticos, problemas económicos, inestabilidad social. Y si tú encuentras dónde irte, pues tú te vas. ¿Cuál es la decisión de los países latinoamericanos ante alguna crisis económica de la familia? Buscar un visado en los Estados Unidos e irse al sueño americano. ¿Qué ha pasado con el sueño americano? Bueno, las retenciones con la nueva llegada del presidente Donald Trump en el aspecto migratorio, la expulsión de muchas personas residentes en ese país y entonces la nueva encomienda de la política de Estado de Donald Trump de que los países responsables de la corrupción son los que están llevando a cabo de que muchas personas quieran ir a los Estados Unidos. Y él está obligando a que esos países sean responsables de sus ciudadanos y que la corrupción hay que acabarla en esos países para evitar la migración masiva hacia los Estados Unidos. En el caso nuestro, que Henchi pone como ejemplo lo que ya todos estamos viendo y que ya hay años viendo eso, del 80-20, y más con la cantidad de inmigrantes ilegales haitianos que ya está lleno el país, de llegar más no sabemos dónde lo vamos a colocar, y que ahora a raíz de la situación de ingobernabilidad del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, ha hecho que República Dominicana acoja a miles de nacionalidad venezolana y que no importa que vengan por un día, 2 días, se han quedado en la República Dominicana y a nadie se le persigue. Pues si no persiguen a un haitiano, mucho menos a un venezolano, que son menos, aunque van en aumento, igual que los cubanos y los de otras nacionalidades. ¿Qué está sucediendo con el empleo dominicano? Bueno, que varias empresas privadas, incluyendo el Estado, porque es el mayor empleador de inmigrantes ilegales, en la construcción del Estado Dominicano, increíble, violando la misma ley increíble, que son del Estado Dominicano, increíble, que es el 80-20, es de nada más y nada menos que el Ministerio de Trabajo de República Dominicana, increíble, y es el gobierno que en la construcción que hace el Ministerio de Obras Públicas y todas las instituciones emplea en su mayoría haitianos. Increíble. Y no es nada anormal. No pasa y nada. Que los inversionistas extranjeros, en el caso de Bávaro, Punta Cana, Puerto Plata, en las construcciones de los hoteles, el 80-20, 80 mano de obra haitiana y 20 dominicanas. O sea, ni ellos la cumplen. Bisonó tampoco la cumple en la construcción de los edificios que hace para la venta privada. O sea, ni siquiera el privado cumple. Entonces, en el caso de Pepe Abreu, de Eulalia Familia y de todos aquellos remanentes que quedan de los sindicatos de obreros, ya no tienen espacio ni cabida. Ya eso no tiene ningún tipo de influencia. Ya ellos están ahí de manera decorativa, porque a nadie le importa ya, porque varios de esas personas pertenecen a consejos donde callan todo, como Gabriel del Río y todos los que están ahí. El mismo Pepe Abreu. Pepe Abreu, todo. Son unos farsantes. Eso era en aquella época donde estaba Julio de Peña Bardé. No, espérate. Eso era otra cosa. No, espérate. Que usted tenía que tener respeto. Ya te la mayor. Es una cosa mayor. Y entonces había que oír a los sindicatos y los obreros eran resguardados, como el caso del CEA,
donde Julio de Peña Valdés, al cual yo conocí, Y yo también. y estoy hablando en el año 79, que lo conocí en el ingenio Río Jaina, y pertenecí a la asociación de empleados del ingenio, porque trabajé allí, y entonces puedo decir lo que se hacía con los obreros, porque todos nos considerábamos obreros de oficina y de la producción del ingenio. ¿Qué son? Todos son obreros, Obreros, sí. pues son asalariados. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ya eso no existe. Fíjense que el código laboral, el del aumento de salario, duran 2 años para aumentar. O sea, no hay ningún tipo de fuerza. Y las centrales de trabajadores no tienen fuerza. Ya son cosas débiles del pasado. Ahora el mecanismo tiene que ser otro. El que debe asumir el papel que hicieron las centrales obreras es el propio Estado. Porque aquella vez eran por gobiernos dictatoriales. Correcto. Entonces, para poder salvaguardar la integridad económica, física de los empleados y trabajadores, había que crear sindicatos. Por eso fue que Balaguer destituyó el sindicato con Macorís a la cabeza, ese sinvergüenza, de Citracode, lo reventó. Macorís, quien era el jefe de la banda colorada, en la era de los 12 años de Balaguer. Entonces, también pasó con el sindicato de Codetel, en aquella época. Lo desbarataron con el auspicio del Estado. Y así fueron eliminando los sindicatos. ¿O acaso ustedes creen que el nombre de grandeza de Mauricio Báez proviene de qué? Fue un luchador de los ingenios en la era de Trujillo, Sí, exacto. en San Pedro de Macorís. Entonces, son historias de personas que lucharon por las reivindicaciones de los trabajos y de los salarios de los empleados públicos y daban su vida, como la dio Mauricio Báez. Entonces, en la actualidad, nosotros, a través de esta apertura migratoria que tiene el gobierno dominicano, en vez de bien va a ser más peligroso. Porque cada vez más, aquel que tiene problemas como en Nicaragua, Venezuela y otros países, donde su oportunidad adquisitiva y de empleo y de seguridad se ha visto mermada y estropeada, entonces leen en los periódicos, ven en la televisión, que hay un país llamado República Dominicana, que es la cuna del Caribe, como acaba de decir el nuevo embajador de China, que la cataloga como el país más progresista y que de más progreso económico, financiero y de inversión de todo el área. Ya ese es el estima que acaba de endosar el embajador, el nuevo embajador de China. Y si eso trasciende a otros países, porque las noticias trascienden en materia de segundos, entonces no nos puede sorprender, a lo que Henchi ha dicho, en la sustitución continua que hemos venido observando de mano de obra dominicana por mano de obra extranjera, aún sin tener la documentación correspondiente. Y eso, al final, estaremos diciendo que cada vez más el Banco Central le miente a la República Dominicana, porque el nivel de desempleo de los dominicanos va creciendo cada vez más. Que se generen empleos, pero el resultado es que esos empleos que genera el Estado y el sector privado está yendo a parar a manos de extranjeros y no de dominicanos. Así es. Entonces, no se puede lograr una equidad económica, laboral, en un país donde la mano de obra está 80-20 a favor del extranjero y no del dominicano. No nos sorprendamos que el dominicano, al no encontrar los espacios, entonces se vaya al área de la prostitución y de la delincuencia y la y el drogadicto, Sí. el narcotráfico. Entonces, por eso es que el combate a la delincuencia
en la República Dominicana, en vez de disminuir, aumenta por la falta de oportunidades. Así es. ¿Y quién le está restando la falta de oportunidades a los dominicanos y a las dominicanas? El mismo Estado, haciéndole pasar por bueno y válido al extranjero y excluyendo al nacional. Exacto. O sea, no nos perdamos de eso. Y esa ha sido la política de este gobierno. Sí, sí, y ellos hablan Entonces, cuando nos dice el gobierno que ha habido un crecimiento de un 5% y que la tasa de desempleo ha disminuido, entonces pregúntese, ¿a mano de quién ha ido el crecimiento y la tasa de desempleo? Que ha sido en detrimento de los dominicanos. Entonces yo estoy de acuerdo con Henchi cuando dice que debemos de abordar más los temas que afectan a la colectividad dominicana que a los enfrentamientos y al gusto que quisieran los políticos de mantenerle viva sus nombres, sus hazañas y sus atrevimientos en contra de esta sociedad. Estoy completamente de acuerdo con Henchi. Una nación no puede ser así. Y miren, yo voy a pedir una foto para que ustedes entiendan de por qué estamos hablando, cómo se golpea al propio dominicano por parte del mismo Estado y cuánto le mienten a la sociedad. ¿Ustedes creen que después de miles de millones invertidos en las escuelas de las tandas extendidas y donde tenemos documentación de los miles de millones invertidos para crear los espacios donde puedan sentarse a almorzar los niños y las niñas en las escuelas? Miren dónde comen los niños nuestros, en las escuelas. Eso es una tanda extendida. Miren el comedor que tienen esos niños en esa escuela. ¿Ustedes creen que con este 4% y todos estos millones y todo este escándalo y que todas las escuelas deben de hacerse, construirse con un espacio de comedor para los niños? Miren dónde están comiendo los niños. Y eso es justo en esta sociedad, que los niños coman en el suelo, que ni en su casa, ir a la escuela para comer en el suelo y poner los platos en el suelo. ¿Y en qué país del mundo podemos señalar que esto es un progreso social? Que es una oportunidad. Que ir a la escuela usted mandar a sus hijos para que le den la comida como por dioseros. Eso. Para que vaya a comer al patio. No, eso hay que resolverlo. Usted sabe la humillación que tiene un niño, una niña, de llevarlo a comer al patio. Váyase al patio. Ay, mira cómo están ellos. No, pero eso no puede ser. La inocencia en la piernita, que tienen esos niños no lo ven con la humillación que le están haciendo, porque son inocentes. ¿Y dónde fue eso? ¿En qué escuela fue eso? Frau fue que lo mandó. Sí. Queremos confirmar en qué escuela fue eso. Para que el ministro, para que el señor del DICON, Marchena, suba esa foto para que lo ponga dentro de la revolución educativa. Para que lo ponga Roberto Marchena. Y nosotros no lo hacemos por denotar y criticar al Estado. Es que lo que está mal hay que decirlo. Es que está mal, eso está mal ahí. Invertimos 4% millones para que la escuela tengan comedores. No, para evitar eso. Y para evitar esas cosas. Claro. Y eso ni hablar lo que próximamente vamos a tener aquí en cuanto a la mentira de las cocinas escolares que no existen. Porque nunca han llegado en las famosas tandas extendidas. Y que el 99% de los alimentos que consumen los niños en las escuelas son como consecuencia de terceros que lo producen y lo venden al sistema escolar. Así es. O sea, no hay garantía de alimentos como se estableció y se pensó. Entonces, si eso es decir la mentira, entonces todos estamos equivocados. Si eso no lo señalamos, el Estado no lo corrige. Y lo que estamos haciendo es señalando lo que está mal. Porque lo que está bien no hay por qué mostrarlo. Claro. Porque ese es el objetivo. Y para eso es que se paga. Hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Sí, ahora lo que está mal es que hay que señalar. Suceda lo que suceda. Por eso Henchi está señalando el 80-20 y ahora estamos mostrando parte de la vergüenza de un que dice tener
un progreso y una revolución educativa, llevando a nuestros niños humillados a comer en el patio de las escuelas. Así no puede ser, gente. No. Lamentablemente. No puede continuar el país de esa manera. Eso hay que resolver. Mírenlo bien. Que no se produzca y yo espero más que el arquitecto Andrés Navarro le lleven esa foto de lo que está pasando con nuestros niños en las escuelas. ¿Cómo es que le están entregando los almuerzos? En el patio de la escuela. No puede ser. 27 niños. Arquitecto, eso no puede ser. No, eso hay que resolver. Eso, mire, eso no. Una foto así andando el mundo, no podemos estar hablando de lo que se habla aquí en este país. Yo vi licitaciones, gente, de más de 1.600 millones de pesos para la construcción de cocinas y de comedores para la comida de los niños en las escuelas. No sé a dónde fueron a parar, ni cuáles escuelas puede que la tengan. Eso sería otra investigación adicional que deberíamos de hacer, porque hay 548 cocinas que fueron licitadas comprados los el equipos 31 de enero del año 2014 por un monto de 971.4 millones de pesos. 971.4 millones de pesos para la adquisición de 548 cocinas a 8 empresas licitadas que ganaron el concurso del 31 de enero del año 2014 en la gestión del hoy aspirante a la presidencia, Carlos Amarante Baré. Nosotros estamos pidiendo dónde están esas 548 escuelas, dónde funcionan en las tandas extendidas esas cocinas. Y si existen, además de una inversión por el Estado Dominicano, por el dinero nuestro, de 17.2 millones de pesos por los conductos de los tubos donde iba a pasar el gas licuado de petróleo para esas cocinas. Y una licitación que ganaron 3 empresas distribuidoras de gas licuado de petróleo, que se hizo en julio del año 2014 por 3.890 millones de pesos, las cuales iban a iban a alimentar con el gas licuado de petróleo durante 5 años por ese monto las cocinas de las escuelas, especialmente de las 548 que ya están instaladas, supuestamente. Así es. Todo eso lo estamos investigando para saber dónde fue a parar el dinero nuestro. Si es cierto, porque si el 99%, prácticamente el 100% de los alimentos que consumen nuestros niños y niñas en las escuelas son como consecuencia de empresas que venden al INAVI esos alimentos y lo llevan a la escuela. Entonces las cocinas no existen. Eso es lo que debe de responder el actual ministro Andrés Navarro en una petición que le vamos a hacer en el día de hoy, para que él le diga a la sociedad de la existencia de esas 548 cocinas con la cual el Estado invirtió 971.4 millones de pesos y de los cuales hay un monto establecido de 2.227 millones de pesos para 848 cocinas. Ustedes están escuchando, 2.227 millones de pesos para 848 cocinas, de las cuales 548 fueron supuestamente entregadas, que fueron licitadas el 31 de enero del año 2014 para el periodo escolar 2015-2016. Bueno, hay antes de ir al cambio, quiero hacer mención de que, miren, desde el lunes pasado, aquí en la República Dominicana se ha dado a conocer a través de la compañía telefónica Claro,
de que se estaban haciendo unas llamadas internacionales Ay, sí. a muchos teléfonos de aquí de la República Dominicana, fundamentalmente aquellos que forman parte de la clientela o de los abonados a la compañía telefónica Claro, que ha sido que incluso el martes pasado tuvo cierto conflicto comunicacional en torno a su funcionamiento, precisamente con el interés de ellos tratar de codificar, así lo dieron a conocer, de codificar la procedencia de esas llamadas y que le permitiera a ellos poder entender cuál era la intención de las mismas, ya que la característica de las llamadas son precisamente de países europeos, en donde te timbraban una ocasión, tú oías el timbre, se registra tu número de teléfono en el tuyo. Entonces hay muchas personas que tenemos la práctica de devolver las llamadas de los números que son registrados a los nuestros. Entonces la están haciendo a través de unos call centers, donde un grupo de delincuentes han estructurado estos centros y a partir de ahí están realizando llamadas a través del mismo a números de teléfonos de la República Dominicana, también de otros países, pero vamos a hablar con el nuestro, que es realmente a quien nos interesa y estamos utilizando este medio para seguir expresando nuestra voz de alerta, porque ya hay gente que está diciendo que ha caído en el gancho. Entonces, a través del número de teléfono, usted recuerda que a través de su número de teléfono hay muchas veces que usted tiene muchas aplicaciones y le pide su número de cuenta. Un número de cuenta bancaria, no importa la que sea. Le pide también su número telefónico, que a través de él que lo tiene. Le piden también una serie de informaciones que son de carácter personal que la empresa necesita tener para poder identificar a ciencia cierta el tipo de clientes que tienen. Entonces también hay otros tipos de datos personales que le expiden a usted con el objetivo de tenerlo identificado. Ellos tienen acceso entonces a toda esa plataforma, a toda esa información. Pero también a través del número de teléfono ellos pueden conseguir los posibles números de cuenta. ¿Por qué? Porque el banco donde usted tiene su cuenta bancaria tiene registrados sus números de teléfono. Y más aún aquellas personas que tienen los números de cuenta en el teléfono. Sí. La gente como acá no se sabe el número de cuenta, entonces lo tiene registrado porque a través de esa llamada, cuando usted la devuelve, a ellos se les registra y tienen acceso a todas las informaciones que tiene usted en el teléfono, y eso es lo que le permite a ellos entonces, en una segunda parte, entonces venir con el plan y poder disponer de los recursos y de cualquier otro bien que usted pueda tener de importancia en su aparato celular. Entonces estamos llamando a la población a que por favor, ante esta situación, cuando usted se le presente, se le registre números de teléfonos del exterior extraños y que no han sido codificados por usted, o sea, no tienen un nombre, no tienen un registro por usted, que usted sepa que es de su mamá, de su papá, de su hermano, de sus hijos, de sus nietos. Entonces, usted debe hacer lo posible de ser cuidadoso para no devolver esa llamada y precisamente devolver esa llamada con el objetivo de que usted pueda caer en el gancho. Incluso hasta la aseguradora, la empresa telefónica. A raíz a ver si pudieron colocar los números. Exactamente. Bueno, muy bien. Acabo de enviar números de la procedencia. Que son lo que más, el código de área. Que más se está registrando. Que son los que se registran y le llegan. Cuando le lleguen con esos códigos que están señalados ahí, sí. 375, 381, 371. 371. Entonces te dice también 563, 370, 255. Ajá. Entonces te dice también la procedencia de qué países están haciendo eso. Están hablando que ese código de 375 de Belarus, eso es Rusia. Eso es Rusia. Labia, eso es Rusia también. Sí, también. Serbia. Bueno, Yugoslavia, de lo que fue la antigua Yugoslavia. Valparaíso, de Chile también. Sí, Valparaíso. De Vilnius, eso también es para allá. Sí. Eso también por
por la zona de Rusia, hasta de Tanzania. Sí, y eso para allá, por Francia y todo ese tipo de cosas. Entonces, es justo de que la gente sepa cuántos mecanismos de corrupción, de robo, hay en el mundo a través Pero de la tecnología. Hay que decir, precisamente hay que decirle al pueblo dominicano que debe ir haciendo lo posible de irse adecuando a que se produzcan este tipo de actos delincuenciales, porque la tecnología, el dominio de la tecnología le permite a los técnicos maniobrar maléficamente. O sea, hay que acostumbrarse a eso. Mire, cuando usted tenga un teléfono, por favor, no lo deje suelto, regístrelo en su teléfono para que usted pueda identificar ciertamente quién le está llamando y que por cualquier número que pueda aparecer que usted no tenga registrado, esa es la primera precaución que hay que tener. Los teléfonos internacionales que usted tenga, por favor, póngale un nombre. Póngale un nombre para usted saber de quién es y cuando usted vea esa llamada, saber que la puede tomar con toda la confianza. Pero si es un número que no está registrado, aunque su familiar lo llame a usted de un número que usted no lo tiene registrado, lamentablemente, por la precaución, va a tener que pasar por el momento de no poder comunicarse con usted, ni que usted tampoco pueda devolverle la llamada. Eso es lo que le estamos pidiendo porque hay gente que a pesar de que se ha estado hablando permanentemente de esto, desde el lunes de esta semana hasta esta parte, hay gente que ha devuelto la llamada. Entonces, ¿qué sucede? Dice, bueno, me están llamando de un país por ahí, entonces gente, ya usted sabe, con la idea en la cabeza, de, me están llamando del exterior, de un país, me están llamando de un país y tienen su minutito y le dan para atrás. Como dice el pueblo dominicano, le dan para atrás, ¿verdad? Entonces devuelven la llamada. Al devolver la llamada, vuelve y timbran. Entonces ellos llaman, los dominicanos entonces llaman, timbran, y ahí inmediatamente ellos tienen acceso al teléfono suyo, aún no tomando ellos la llamada, pero si usted la devolvió, timbró, ya eso es lo que ellos necesitan para eso. O sea que si usted tiene 10 pesos en el teléfono y le dio para siquiera para vipear, como uno dice, y timbró, entonces ya usted le puso su teléfono a disposición a los delincuentes. Oye, gente. Así es que ya lo saben, señores. Mira, ya para concluir, porque vamos a una pausa. El responsable de lo que el responsable de asumir la parte que estamos haciendo nosotros y que ya conoce de la situación en el país y que debería de haber hecho una campaña televisiva informativa para esos fines, porque es algo delicado y un robo y peligroso, es el Indotel. El Indotel. El Indotel que recibe el 2% de todos los pagos que hacemos nosotros a todas las telefónicas. Recibe el 2%, millonarios ingresos. Pero tú sabes quién también. Entonces, el Indotel es el responsable de cuidar a la ciudadanía en términos de violación y de usurpación de sus derechos en sus celulares. Así es. Entonces, quien debe de asumir la responsabilidad que estamos nosotros haciendo es el Indotel, que debió ya estar en toda la telefónica, en toda la televisión, llamando la atención de lo que hoy nosotros estamos haciendo. Así es. Tú sabes. O sea, eso para que tú veas el nivel de irresponsabilidad y de indefección y de indefección. Exactamente, de total. falta de protección. O sea, a lo que llamamos de indiferencia. Sí, la indiferencia. Que es la indefección Sí. en parte del Estado Sí. y en este caso del Indotel ante la seguridad ciudadana, que es que le paga a ese señor que está ahí, presidente del Indotel, Henry Molina, que debió hablar y debió hacer un comunicado, debió llevar a la televisión todos estos números que nosotros estamos señalando. Entonces, ahí es que está el problema. Hay otro lamentable organismo que junto al Indotel debió también haberse pronunciado ya y es Proconsumidor. No, a través de la ley 358-05 sí, debió ser. Que habla sobre los derechos y la protección del consumidor. Ajá. Entonces, debiera también... Y la defensora del pueblo. Entonces, es otra parte. La defensora del pueblo, la defensoría Medina. del pueblo, Zoila Medina, debió también, conjunto con el Indotel, con consumidor. Protección del consumidor y la defensoría del pueblo, también debieron, y la
y el departamento que tiene la Procuraduría Ajá. sobre los delitos de alta tecnología también debieron haber hecho un grupo que Y le la Policía permitiera- Nacional. la policía, el departamento investigativo Sí, de la Policía de alta Nacional, de alta tecnología. tecnología de la Policía también. Debió sumarse. O sea que hay una serie de organismos estatales. Infuncionales. ¿Tú comprendes? Entonces Ya. a uno le duele mucho eso. Entonces Ya. tener que pagarle a esa gente esa cantidad de dinero porque la burocracia de nosotros, del Estado Dominicano, señores, es cara para no hacer nada. A todo el que le defalquen por esa situación debe someter al Indotec. Oh, pero ven acá. Pues, Y a todo consumidor. Exacto. Y a todas las instituciones Oh, pero claro. que le están violando su Pues derecho. claro, que no hizo lo que tenía que hacer para Exactamente. protegerme a mí. Así es. Entonces, a eso es que nos referimos, señores. Pero lamentablemente ese es nuestro Estado. No sabemos hasta cuándo. Pero fíjense todos los organismos que nosotros hemos hablado que tienen que ver con lo que ha pasado a muchos dominicanos. Que por no haberse producido una campaña masiva, están siendo víctimas de estos delincuentes dentro de su buena fe. Porque hay gente que llama un teléfono, en su teléfono se le registra el número internacional y tienen un momentito y llaman. Sin embargo, ahí, ¡pum!, caen en el gancho. Vamos a una pausa, señores, y retornamos con otra parte nuestra aquí en el Matutino Primera Hora por Teleimpacto, a través también de nuestro canal de YouTube, televisión, nuestra Primera Hora TV y Televisión Dominicana para todo el exterior y aquí en el país 22 y 52. Ya regresamos.